El enfado del rey Carlos III con el príncipe Harry y Meghan Markle tras el viaje a Nigeria. El rey Carlos III y el príncipe Guillermo están enfadados con el príncipe Harry y Meghan Markle después de descubrir lo sucedido en Nigeria. Los duques de Sussex pasaron 3 días en África para dar visibilidad a los Juegos Invictus, un evento fundado por Harry en 2014 para mostrar las habilidades deportivas de veteranos discapacitados. Aunque el viaje fue exitoso, el problema radica en que Harry se distanció de la familia real británica en 2020. Ni Carlos III ni el príncipe Guillermo, heredero al trono, entienden el comportamiento del esposo de Meghan Markle. Sienten que ha usado la imagen de la Casa Real para cumplir con sus objetivos en Nigeria, lo cual consideran inapropiado dado que renunció a sus funciones oficiales. Esta gira no oficial ha generado una nueva polémica, confirmando la tensa relación entre Harry, su hermano y su padre. Tom King, experto en realeza, asegura que el rey Carlos está más enfadado de lo que nadie lo ha visto nunca. Guillermo también está absolutamente furioso y decidido a evitar que esto ocurra nuevamente. Padre e hijo se han unido para frenar los planes de los duques de Sussex, quienes llevan años viviendo en California, alejados de la familia real. ¿Qué hay detrás de este enfado? Harry y Meghan tuvieron mucha repercusión durante su estancia en Nigeria. De hecho, el príncipe mostró un comportamiento muy similar al de su madre, la fallecida Lady Di. Visitó personalmente un hospital, se arrodilló junto a la cama de un enfermo y mantuvo una cariñosa conversación con él. Según informa Tom King en el diario The Mirror, Carlos III y su primogénito no comprenden el trato que Harry recibió en Nigeria y no quieren que se repita. Lo que realmente ha molestado es que los ciudadanos trataron a Meghan y Harry como si estuvieran en una gira oficial. La pareja fue recibida con bailes, aplausos y visitas a escuelas y hospitales, algo que deberían haber hecho otros miembros de la familia real. El soberano británico quiere tomar acción cuanto antes. Ha estado un tiempo apartado de sus funciones debido al cáncer que padece, pero poco a poco está retomando su agenda. Por eso, es un buen momento para dar un golpe sobre la mesa y frenar los planes de su hijo menor. Esa es la teoría que baraja el medio, aunque los planes de Harry podrían ser diferentes. La experiencia del príncipe Harry en Nigeria. Tom King recalca que el viaje a África de los duques de Sussex ha confirmado los peores temores del rey Carlos. Ha comprobado que Harry y Meghan son un fenómeno social, algo que ya han demostrado en otras ocasiones, como cuando grabaron su propia serie en Netflix. Cabe recordar que el príncipe escribió sus memorias, ratificando su decisión de alejarse de la Casa Real. Su padre no entiende que ahora utilice a la familia para sus proyectos personales, en este caso los Juegos Invictus. Meghan Markle también está implicada en esta competición. Sin embargo, no estuvo presente cuando su marido organizó el aniversario de la misma en Londres. Su ausencia en la capital británica es una de las pruebas que demuestran su distancia con la corona, algo que tampoco ha sentado bien al rey de Inglaterra.